Bueno, Miguel, te cambio por ahí un poquito del tema de los bomberos. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. ¿Cómo como sociedad podemos prevenir el Alzheimer? Para los que tenemos sobre todo personas adultas mayores a cargo. Claro, bueno, el Alzheimer primero es una enfermedad que agrava indudablemente la condición neurológica del paciente. Por ahí el paciente de edad avanzada, el adulto mayor, por llamarlo de una manera, tiene algunas características muy particulares. Puede acordarse con lujo de detalle lo que hizo cuando tenía 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, pero no se acuerda de lo que hizo ayer. En el Alzheimer comienzan a perder la memoria, la ubicación y desconocen a sus familiares. Pero no nos olvidemos de algo, el enfermo de Alzheimer, primero, tiene que ser contenido en un ambiente donde la gente sepa cómo contenerlo. Y cuando digo algo que por allí a la gente muchas veces le puede llegar a resultar molesto. Porque cuando uno dice, por ejemplo, yo a mi mamá o a mi papá, yo tuve la desgracia de perder los jóvenes, ¿no es cierto? A mi madre cuando era adolescente y a mi padre hace unos 10, 15 años atrás. Eh, pero aquellos que tienen padre y piensan, no, mi mamá, mi papá tiene Alzheimer o tiene esta enfermedad degenerativa neurológica, yo no lo voy a internar, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a tener. Y a veces la persona común no está preparada para poder asistir a los mayores con estas patologías, porque son patologías que transforman todo el entorno. Hay una anécdota que vos sabes, me tocó vivirla en el Sanatorio del Salvador, y después, años después, me enteré que salió, yo lo había hecho comentario público, lo hice el comentario público entre compañeros, entre amigos, entre el entorno, y después salió, me enteré, yo no la vi la película, me enteré que salió una película argentina. Y todos me dicen, pero eso es de la película, esta es la película. No, le digo, nada que ver, esto lo viví yo cuando estaba en cardiología del Sanatorio del Salvador. Y te la cuento, que pinta un poquito más o menos cómo es el espíritu de esto. Había un abuelo que estaba esperando para hacerse un electro. Y viene la secretaria y me dice, Miguel, ¿podrías hacerlo pasar al abuelo primero? Porque tiene que estar a las 10 de la mañana en otro lugar y está nervioso y tiene que hacer un electro para control porque a la tarde tiene que venir a ver uno de los cardiólogos que trabajaba ahí con nosotros. Y digo, sí, le digo, ningún problema. Entonces lo hago pasar al abuelo, la gente que estaba ahí, todo, sí, que pase, que pase. Lo hago pasar y le hago el electro, lo tranquilizo, le digo, tranquilícese, lo voy a hacer y ella se desocupa. Y le digo, ¿a dónde tiene que ir mi amigo? Porque estaba vestido, perfumado, como si fuera a ver la novia, ¿viste? Y le digo, ¿a dónde va, abuelo? Tan coqueto, tan perfumado. Y me dice, no, me dice, yo a las 10 de la mañana voy a darle el desayuno a mi señora que está en un geriátrico internada. Dice, y no quiero fallar, es el único contacto que tengo con ella. Pocos contactos tengo con ella. Y uno de estos es el momento del desayuno. Y digo, está internada ahí la mami. Le digo, ¿y qué le pasó? ¿Qué tiene? No, tiene Alzheimer. Lo digo y te juro me emociono, porque fue algo que me movilizó mucho. Y cuando él me dijo tiene Alzheimer, yo en ese momento inconscientemente, ignorante, porque aunque estuviera ahí en el tema de la salud, ignorante de esto, ¿no? Le digo, pero abuelo, le digo, usted sabe que ella no lo reconoce, ¿no es cierto? Usted sabe que ella no lo reconoce usted. Y me mira el abuelo y me dice, no, ella no sabe quién soy yo. Siempre que voy me tengo que presentar, me dice. Pero ¿sabes cuál fue lo que me dijo después? Me dijo, pero yo sí sé quién fue ella. Y ella fue el amor de mi vida. Te juro Claro. que esperé que se fuera. Cada vez que me acuerdo lloro. Esperé que se fuera y me largué a llorar y viene la secretaria y me dice, ¿qué te pasa, Miguel? Te veo llorando. Y cuando le conté, terminamos llorando todos ahí. Terminamos llorando todos ahí. Entonces vos fíjate, eso es el Alzheimer. La persona pierde el contacto, pero hay algo que los marca y es el afecto. El paciente que tiene Alzheimer, aunque no te reconozca, si vos le brindas afecto, si vos sos cariñoso, si vos le demuestras y él presiente, y esta persona presiente el amor que vos le estás dando, no sepa que sos el hijo, pero te va a relacionar con el papá, te va a relacionar con la mamá, con su abuela, con su abuelo o con un hermano. Capaz que no te reconozca como lo que sos, como el hijo o el nieto, pero te va a decir vos sos mi hermano, o vos sos mi padre, o vos sos mi abuelo. Y va a decir, pero ¿cómo voy a ser tu abuelo? No hay que discutir, hay que decirle sí, hay que seguirles la corriente, porque ellos nos identifican como alguien de mucho afecto. Y esa es la forma en que tienen para identificarnos. Entonces es algo que lo tenemos que entender. Y esto, fíjate que es algo que muy pocas veces nos dicen los médicos cuando uno tiene un paciente. Entonces, por allí yo siempre digo, si no estamos preparados para asistir a un paciente de estas características, busquemos un centro donde sí pueda recibir atención. Y no es abandonarlo, no nos confundamos, no es abandonar un paciente.
Dejarlo a manos de personas que realmente saben lo que hacen es darle que los últimos años de su vida que tienen tengan una calidad de vida mejor a la que van a tener en la casa. ¿Y por qué digo mejor que van a tener en la casa? Porque en la casa se generan roces, siempre va a haber algún familiar que no está conforme, o la parte contraria de la pareja, siempre va a haber inconvenientes, o va a generar problemas, porque es lógico, es lógico. Yo no le puedo exigir a mi esposa de que tenga el mismo amor que yo por mi padre, porque es mi padre, no es el padre de ella. Yo en mi caso, mi padre tuvo una enfermedad, una ACV, le quedaban pocos días de vida y decidí sacarlo de la clínica para llevarlo a mi casa y tenerlo conmigo. Y ojo, él no tenía Alzheimer, a pesar de haber tenido un ACV hemorrágico y estar en las últimas partes, el último día estuvo lúcido y mi señora, como buena enfermera y buena mujer que es, estuvo al lado de él y lo cuidó como si fuera su hija. Lo tuve una semana y falleció en casa. A mi suegra tuve la suerte de tratar con ella el último año de vida, porque no había tenido mucho trato con ella, y el último año me vine y la traté con ella. Y se genera un afecto muy grande, pero no son casos, no ocurren en todos los casos. Yo veo comentarios por ahí que me decían, ¿vos te llevas bien con tu suegra? La amo a mi suegra, no sabes, yo llego a mi casa y está atenta, oh no, en mi casa. Entonces hay condiciones distintas, y estas condiciones distintas hacen que cuando uno está frente a este tipo de patologías con nuestros mayores, debemos ver cuál es lo mejor para el paciente, no lo mejor para nosotros. No veamos lo mejor para nosotros, porque eso es ser mezquinos. No, yo lo mejor para mí es que esté conmigo. ¿Cómo les puedo dar la atención que necesita la mami o el papi? Ese es el tema. Y para aquellos que tengan personas, familiares con Alzheimer, hacerse controles periódicos, porque hay mucho de genético en estas enfermedades. Entonces, hacerse los controles, poder detectar cualquier enfermedad previa, va a hacer que haya menos riesgo de contraer estas enfermedades. Cualquier enfermedad, pero sobre todo esta, que es una enfermedad degenerativa y que no hay cómo frenarla. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, una vez que se presentan los síntomas, ya la enfermedad está. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que uno como familiar tiene que estar, así digamos, estar atento? Que le das un cuchillo, por ejemplo, y no sabe para qué lo que es, que vos lo ves que está con la ropa parado y mira la ropa y vos decís, ¿te vas a vestir? Y mira, o se pone un pantalón arriba de otro, y vos decís, ¡ay, qué descuidado que es! O se pone una camisa arriba de otro, y decís, ¡ah, es un simple descuido! Son primeros síntomas en la cual la persona va dejando de entender para qué son las cosas que lo rodean. Desde no saber cómo abrir un picaporte, son los primeros síntomas. Entonces, tenemos que estar alerta, ya en el adulto mayor tenemos que estar alerta para entender. Y cuando estamos frente a estos signos y síntomas, hacer las consultas con los profesionales para que nos den las mejores indicaciones posibles y que nos den una guía de cómo actuar. Claro, o sea que tenemos que estar bien atentos. Bueno, escuchando tu relato, mi abuela también pasó lo mismo. Mi abuela tuvo una ACV, también en las últimas, pero mi abuela falleció en mi casa. Claro, hay casos en los que uno les puede dar contención, pero es la situación de todos. Por eso, por ahí te dicen, no hay que generalizar. No, claro que no hay que generalizar, No, pero hay que evaluar. Yo como brigadista me estoy acostumbrado a algo. Me van a decir que tiene que ver eso con esto, ¿no? Pero tiene mucho que ver. Yo como brigadista estoy acostumbrado a evaluar cada situación, cada escenario, cada acto que uno va a realizar, se acostumbra a evaluarlo. Y no es una mala costumbre, ¿eh? Ahora con 63 años, casi 64, me di cuenta que es una buena costumbre, a evaluar. Cada paso que doy, lo evalúo. Y en el caso de un abuelo, tener personas con estas características, debo evaluar. ¿Voy a estar en condiciones de brindarle ayuda las 24 horas? ¿De darle la calidad de atención las 24 horas? No, pero yo trabajo y va a quedar una cuidadora o va a quedar mi esposa. Bien, tu esposa o tu esposo, ¿está preparado psicológicamente para asistirlo? ¿Está de acuerdo? ¿No va a deteriorar las relaciones de ustedes? Entonces, claro, son cosas que tenemos que entender, porque el adulto mayor va a cumplir un ciclo de vida y se va, aunque nos duela, se va a ir. Y quedamos nosotros con nuestra familia. Y muchas veces el paso de estas patologías, cuando no son controladas correctamente en el hogar, terminan dejando como secuela familias destruidas, familias separadas o con resentimiento. Tal vez no se separen, pero quedan con resentimiento. Y esos resentimientos a la larga terminan destruyendo la relación. Entonces, son cosas que debemos tener presente, debemos tener en cuenta al momento de enfrentar esta patología. Y sobre todo ahí es cuando uno, como familiar, termina valorando mucho de nuestros médicos, nuestros enfermeros, de todo el personal en general de salud. Es que algo que por ahí dice, no, pero un geriátrico,
No me gusta llamarlo geriátrico, me gusta llamarlo adultos mayores. Yo tuve residencia de adultos mayores estando en Carlos Paz, mi señora es enfermera geriátrica, yo tuve residencia de adultos, pero en mi casa yo me resistía a que los empleados que estaban conmigo, a mis enfermeros, a la gente que trabajaba ahí en la residencia, usara guardapolvo. Estábamos todos con ropa, salvo que tuviera que hacer alguna curación o algo, ahí sí, indudablemente que ya tomábamos las medidas del caso. Pero para el trato común, con ropa de calle. Cuando vino el delegado de PAMI a vernos, porque vino a ver en qué condiciones los abuelos, entró y dijo, los felicito, los abuelos están convencidos que están en su casa, que no están en un internado. Ellos en su casa, claro, porque así lo ven, así viven. Y el que tenía Alzheimer me decía hijo, otro me decía, ¿cómo es que me decía? Tintín. Y yo sí les respondía, porque ellos me identificaban con esas personas que habían sido personas de su afecto. Hay lugares y lugares, indudablemente, por eso tenemos que ver, tenemos que dejar llevarnos por los comentarios. Si uno va a llevar a un padre, preguntar a los vecinos, perdón que lo moleste, acá cerca hay una residencia de abuelos, usted lo ve, usted que conoce, cómo los tienen los abuelos, no, mirá, de noche gritan, los vecinos son también una parte importante en la información que nos van a dar. Entonces, evaluar, fijarnos en manos de quién. Es lo mismo cuando tenemos una guardería. Vamos a la primera guardería y dejamos a nuestros hijos ahí. Claro. Por lo menos yo quiero pensar que no es así, que averiguamos, nos fijamos, hacemos un par de pasadas para ver cómo chicos, cómo juegan. Bueno, con nuestros adultos exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y allá lo dejar como reflexión. Sí. Todos los que tengan hijos mayores y tengan hijos, mírense a ellos como nuestros hijos miran a nosotros, porque vamos a llegar a adultos mayores. Y si nosotros descuidamos a nuestros adultos mayores, no esperemos que nuestros hijos nos cuiden a nosotros, vamos a recibir el mismo trato. En este caso, lo que es el karma, que muchos le llaman, vuelve mucho más rápido de lo que esperamos. Entonces, tengamos presente eso también. No sacrifiquemos a la familia. El adulto mayor hizo su ciclo de vida, uno le va a dar comodidad, la mejor comodidad que pueda, pero tenemos que conocer nuestros límites. Esto es importante, tenemos que conocer nuestros límites. Mi abuela diría, si estuviese viva, mi abuela diría lo que se hereda no se hurta. Exactamente. Porque nos ven, nuestros hijos nos van a ver el trato que tenemos nosotros hacia nuestros mayores. Y no pretendamos, si yo a mi hijo lo llevé a la guardería y lo dejé de cuidar en una guardería, cuando sea mayor, que se creen que nuestro hijo, que recuerda los maltratos que tuvo en la guardería, en el caso que lo haya tenido, lógico, sí, nos van a decir, sí, no, voy a fijarme a dónde lo voy a llevar el papi para que lo cuide. No, de seguro no ha habido muchos cambios. Si lo has dejado en una guardería de chico toda su vida, de seguro que de mayor no ha habido muchos cambios en el trato. Así que, pues, como decir, lo que se hereda no se hurta. Entonces uno de adulto, el reflejo de lo que hacía. Totalmente. Algunos consejos puede dar a la comunidad para vivir un poquito mejor, ¿no? Para estar un poco mejor. Y no tener miedo a las residencias de adultos. Hay muchas residencias de adultos que son realmente hogares para los mayores, para los adultos mayores. Yo me acuerdo, tenía un abuelo que lo tuve unos días, estaba en Carlos Paz, tenía residencia allí, y lo tuve unos días porque el hijo se iba a España y no lo quería dejar solo en la casa, mi querido Panchito. Y bueno, lo tuve un mes mientras el hijo estaba en España, ¿no? Visitando a su hija. Cuando vuelve, lo viene a buscar, a su hijo lo viene a buscar a Pancho, lo viene a buscar y se lo llevó. Pancho, lo genial, se fue. Pero no te miento, no sé si fueron 12 horas o un día después, para un remis en la puerta, un flete en la puerta, con un ropero, una cama, viste, mueble, para y me toca, golpea las manos un hombre, sale mi señora, sí, pensando que se había equivocado, dice, acá es de Miriam y Miguel, sí, acá estamos, somos nosotros, me dice, esto viene de parte de Pancho, no me acuerdo el apellido, ¿no? Viene de parte de Pancho, porque ya viene él para acá. ¿Cómo? Entonces le llevamos a bajar los muebles, ¿viste? Y viene allí y dice, no, dice, ahí estaba por mi hijo, dice, no, me aburro, nada que ver a cómo estoy acá, claro, porque estaba con otros abuelos, jugaba las cartas, el hijo trabajaba en horario administrativo, entonces a la mañana él no estaba solito en la casa, y dice, no, yo me voy a quedar acá. Y se quedó ahí en casa, lo tuvimos en casa hasta sus últimos días, un par de años que lo disfrutamos. Entonces, eso es importante, que la persona se sienta cómoda, ¿viste? Y eso es lo que marca la diferencia. Bueno, Miguel, sabias reflexiones que nos hace siempre a nosotros. No te queremos robar mucho más tiempo. Agradecemos que hayas estado en el día de hoy y como cada vez que participas vos con nosotros. Pido mil disculpas no haber podido estar las veces pasadas. Siempre decía, no llego con los horarios y bueno, pero el trabajo a veces nos tiene corriendo de un lado a otro y nos quita ese tiempo. Que no quiero perderlo, de poder compartir con ustedes y con la audiencia
este tipo de consejos. Les Bueno, recuerdo mi canal de TikTok para que me sirvan consejos que sí. salvan vidas, o Jesús Miguel Peralta me buscan. Ya tengo casi 53.000 seguidores, así que los espero ahí en mi canal para que vean los videos y puedan compartir. Por lo Puedan menos compartirlo. desde nosotros sí te chusmeamos. Ah, bien, bien, bien. Yo siempre estoy poniendo, ayer tuvimos una clase de lenguaje de señas con nuestros paramédicos, entonces hay unos pequeños fragmentitos de esa clase que ya voy a estar cargando en un ratito en el canal para que los seguidores puedan verlo, e interiorizarse un poquito más sobre esto. Bueno, te agradecemos. Ya después vamos entrando a nivel personal porque tenemos una propuesta después para hacerte, pero lo charlamos después. Excelente, muchísimas gracias, mi gente. Un Gracias. abrazo para todos. Feliz primavera. Recuerden esto, por favor. ¿Puedo hacer una Sí, pequeña reflexión? sí, ¿Me das un tiempito? sí, adelante. Vos sabés que, bueno, hoy es el día del estudiante, el día de la primavera, ¿no? Y siempre lo digo que ser estudiante es una etapa de la vida en la que muchos no nos vamos a despegar jamás, ya que para enseñar decidimos transformarnos en eternos estudiantes. El espíritu de aprender y de utilizar ese conocimiento para mejorar la especie humana junto a su entorno no se termine nunca. Que día a día podamos estar buscando los caminos para lograr que el ser humano sea mejor, siendo uno el ejemplo de lo que enseña. Porque en esta vida no solo es importante enseñar, sino también demostrar con hechos que uno es lo que intenta hacer. Yo siempre digo, y quiero cerrar con esta frase, somos lo que dejamos en el camino para aquellos que nos siguen. Espero que esta frase, bueno, con esto cerrar y decirle muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, y acá estamos. Muchas gracias, Miguel, como siempre, y esperamos verte el lunes. Ya coordinemos con Asmedi. Gracias, mis queridas. Nos estamos viendo pronto. Nos estamos Buena viendo. semana y feliz primavera para todos. Gracias, igualmente. Gracias. Mientras tanto, nosotros vamos a ir apenas con un temita musical. Volvemos.